De regreso con ustedes, son las 2 de la tarde con 1 minuto y vamos ahora a revisar lo que ha pasado en el Congreso del Estado. Fue una semana pues profundamente interesante en materia de cómo quedan las definiciones de la reforma electoral y por ello agradezco que esta tarde nos acompañe para hablar de cómo se quedan estas definiciones de la reforma electoral. Está con nosotros la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha, a quien le damos la bienvenida. Sara, muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes, Jonathan, a ti y a tu auditorio. Gracias por la invitación. No, a ti. Y es que, mira, es importante cómo queda, porque ya estamos ahorita en fiebre mundialista y todo es fútbol, pero acabando el mundial, entramos en temporada electoral, ¿no? Ya de ahí en adelante nos llevará la temporada electoral y ustedes hicieron esta revisión de la reforma electoral que muchos estaba buscando. Y por eso te invitamos para que nos dijeras cómo quedan los puntos que se aprueban en estas iniciativas para la reforma electoral. Hay muchos en el panorama que se atraviesan, pero si quieres empecemos con el tema de los días de campaña, ¿no? Que se ha provocado mucho interés. ¿Cómo quedan finalmente los días de campaña? Provocó mucha polémica y interés. Mira, los temas de campaña quedan exactamente como estaban en la ley pasada. 60 días para gobernador, 45 para diputados locales y presidentes municipales. No baja, no sube tampoco, pero bueno, logramos los consensos para que se quedara por lo menos que no se recortaran las campañas y tampoco que se aumentaran por ciertas condiciones. 2 meses para la gubernatura. 2 meses para la gubernatura, 45 días para los diputados locales y 45 para las presidencias municipales. Era imposible, ¿no? Dejarlo menos tiempo para municipios, ¿no? Para quienes buscan ser alcaldes, pero también para los diputados. Yo creo que era un tema difícil. Yo valdría la pena a futuro a lo mejor aumentar los tiempos de campaña por muchas condiciones, ¿no? Pero hoy el Congreso ha llegado a consensos y este fue uno de los consensos en los que llegamos. Ahora, que no se bajaran, tampoco que se subieran, pero bueno, mantenemos las mismas fechas. Quedan 2 meses entonces en la temporada para la gubernatura, o sea, para campaña de gubernatura, en 45 días para alcaldes y diputados. Ahora, dentro de ello apareció una sección que se había propuesto para los famosos evaluaciones de pruebas de control y confianza, ¿no? Que eso como ha generado un montón de debate. Ustedes también definieron en ello algo. Nosotros cuando estaba la sesión nos llegaba la información y se decía, quedan las pruebas, sí avaladas por el Congreso, pero de manera voluntaria. Háblanos de ello, Sara. No, a ver, efectivamente no quedan las pruebas, es un tema de voluntad de los aspirantes o de los candidatos que quienes quieran vayan, presenten su solicitud y se hagan la prueba de control de confianza a voluntad y a petición del interesado. Ahora, si en dado caso lo quiere hacer el candidato o candidata que quede a diversos puestos, ¿quién haría esas evaluaciones? Sí, tiene que ser, sí es un tema muy claro. Debe ser quienes se encarguen de las evaluaciones con temas muy específicos y exclusivamente para ese tema. Y puedes hacerlo en cualquier parte del país, no tiene que ser exclusivamente en San Luis Potosí. O sea, se puede hacer desde la federación, desde donde la capital. Tú quieras. O sea, eso ya quedaría estrictamente a las dependencias especializadas en las evaluaciones. Es correcto. Así que aquí en el estado no sería CEPAC, no, es directamente en las evaluaciones donde se hacen. Okay. Y es en cualquier parte del país, eso es importante. Ahora, esto es voluntario. Al quedar de forma voluntaria, entonces no tendría ninguna cosa presupuestada por parte del Congreso si esto se tendría que hacer de manera voluntaria. No hay un tema de presupuesto. A ver, es el tema de evaluaciones, control de confianza y acreditación certificada. Quienes estén certificados para hacer ello, lo pueden hacer en cualquier parte del país. Y no se requiere un tema de presupuesto, claro que no. Ahora, hay muchos asuntos también que han quedado en este panorama, Presidenta, y creo que otra de los temas que aparecen dentro de esta reforma electoral es el tema de las consultas, que eso también luego se quedó, sé que pertenece a otro esquema, pero el de las consultas indígenas, estas consultas que les estaban pidiendo, ¿cómo queda ese aspecto también? ¿Se van a hacer, no las van a hacer? ¿Qué va a quedar ahí, Presidenta? Primero te platico, se ha llegado a muchos consensos en el Congreso, los grupos parlamentarios de todos los partidos, porque es importante que te lo diga, logramos sacar esta reforma a base de muchos acuerdos y negociaciones, se logró, salió el martes, y entre ello también
lo que se aprobó fue la implementación de sistemas digitales para que sea electrónico todo el registro de candidatos ante el CEPAC. Es un tema complejo porque siempre se batalla, son demasiados candidatos, son demasiada documentación. Yo creo que esto ayuda a generar no nada más confianza, sino también eficacia desde los partidos hacia el CEPAC. Y según el último dato que me había dado el CEPAC, eran 5,000 candidatos en la pasada elección, más de 5,000. Así es. Entonces, sí está fuerte la chamba. Sí. Y es un tema verdaderamente, porque no es un documento el que se entregan muchos. Entonces, todo lo que nos piden se tiene que entregar. Y yo creo que esto viene a ayudar a aligerar la carga también del CEPAC y ayudar a los partidos a que sea electrónico. Eso facilita mucho las cosas. Y eso a mí me da mucho gusto que hayamos llegado también a este acuerdo y a este consenso. Ahora resulta para que el CEPAC prepare de qué manera no lo va a pedir electrónicamente, ya sea por plataforma, ya sea por correo, ya sea por memoria, depende ya lo que tenga que hacer internamente el CEPAC. Pero a mí me da mucho gusto esta implementación. ¿Presupuesto se reduce el CEPAC? ¿Se le aumenta? ¿Qué es lo que han empezado a ver de ello? No, el presupuesto se queda al CEPAC como es. Todavía ese tema no hemos llegado. Falta, ya será en diciembre cuando veamos esos temas. Ahora, hablábamos del tema un poco, sé que esta parte también, de las consultas, que esto ha interesado mucho en esta parte. ¿Qué pasará con ellos? Bueno, yo quisiera decirte, se han aprobado muchas cosas en el Congreso. Si pasamos a la etapa del tema de qué quedará pendiente de este periodo, porque ya cerramos el martes, el periodo, sí quedarán pendientes las consultas, eso es indiscutible, la indígena, la educativa, la de derechos humanos, esos son temas de consultas que van a quedar pendientes. Ahí no vamos a poder avanzar. ¿Por qué? Porque obviamente no nada más es un tema de consultas por hacerlas, ya se hicieron. Es importante que se los platique a ti, al auditorio. Se hicieron unas consultas, no resultaron como nos las habían pedido, como se las habían pedido al Congreso anterior, y se gastaron 8 millones de pesos y no valió la pena la consulta porque no se las hicieron válida. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos trabajando desde el Congreso, obviamente, para poder sacar de la mejor manera la consulta, y nos está ayudando con toda la voluntad, porque así es, hemos entablado diálogos con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder trabajar muy bien las consultas y que no sea nuevamente un gasto innecesario, que sea realmente las consultas que se requieren, las preguntas que se necesitan y que sean las consultas como nos lo piden. Por ello hemos entablado el diálogo, porque hoy no eran 8, hoy iban a ser 16 millones. Entonces tenemos que ser muy claros, tenemos que ser muy puntuales y saber de qué manera trabajarlas para que salgan muy bien y no volver a equivocar el camino ni el rumbo, ¿no? O sea, ¿costaría 16 millones ahora realizarlas? Eso es lo que costaría. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder hacer muy bien el trabajo y que no vuelvan a pasar lo que ya pasó con el Congreso pasado, ¿no? A ver, tú estuviste... No sé si sea lo mismo para cuando ya estemos en las consultas, que va a ser, esperemos que sea el próximo periodo, pero en ya no van a salir las consultas. Ya no entraría en este ordinario, es el que quedaría pendiente. Quedarían pendientes las consultas, que es personas con discapacidad, pueblos y comunidades indígenas, de derechos humanos, educativa. Ahora, ¿qué otras quedan dependientes? Digo, antes de terminar la de la reforma electoral, pero sí mencionar cuáles otras cosas quedarían pendientes para este periodo ordinario. Bueno, las leyes de transparencia, eso también es un tema que va a quedar pendiente, son leyes secundarias para la adecuación al modelo nacional, porque al final del día lo presentaron, nosotros como partido fuimos en contra, pero nos va a quedar pendiente el tema de transparencia. Ahora, dentro de esta reforma electoral para el Estado, se buscaban armonizar algunas cosas, ya que hablaste de la armonización a nivel nacional. ¿Qué otra cosa destacarías que también viene ahí aprobada en la reforma electoral y que también vale la pena no perderle de vista? De estos puntos que se aprobaron de la reforma electoral, ¿cuál otro punto que no hemos mencionado tú destacarías que es importante no perderlo de vista? Bueno, un tema en el que también se aprobó el martes, el tema de la injerencia extranjera. ¿Cómo queda ese, Sara? Bueno, ese ya se aprobó en el Congreso local también. Por ejemplo. Una homologación, se aprobó. Quiero ser puntual, el PRI fue en contra, lo hemos hecho con toda claridad, pero aquí en el Congreso ya se aprobó,
pasó y ya quedó el tema de la injerencia extranjera. ¿Cómo se demostraría? Yo entiendo que esa queda a una interpretación muy grande. Muy de amplia. hecho, yo recurro a la cita que hacía la diputada federal, exministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero, y ella decía, porque también votó en contra, cómo demostrar que se tuvo una injerencia extranjera en una elección. Queda muy abierto eso. Aquí tampoco se especifica bien cómo quedaría una intervención de extranjera, Sara. A ver, a nivel estatal no puedes especificar porque es una homologación de. Pero yo creo que es un tema delicado, es un tema en el que ya se aprobó, ya lo aprobó la Federación, ya lo aprobó el Congreso local, ya es ley, ya es ley. ¿Qué va a pasar? Ese es el tema, ese es el gran tema. ¿Por qué el PRI fue en contra? Pues porque precisamente está demasiado amplio. No te dice si con un video ya es suficiente, no te dice si con una denuncia es suficiente, o sea, está completamente ambiguo y eso va a provocar que haya muchos detalles más que puedan pasar. ¿Qué significa? Pues demasiadas denuncias en los que de aquí a que lo resuelves ya tuviste injerencia extranjera, ¿no? Entonces yo creo que debe de trabajarse más, sobre todo por eso, porque está muy amplio, abierto, ambiguo, y eso hoy por hoy ya es ley. Lo es, pero no tenemos ninguna claridad Así de qué es. es lo que sería interferencia extranjera. ¿De a o qué le inversión llamas extranjera. interferencia A ver, es que eso es un asunto que luego lo hablábamos hace unos momentos, ¿no? ¿En qué parte radica este nacionalismo o este patriotismo o esta ahora le llaman soberanía? Que luego a veces la FIFA nos demostró que la soberanía no dura más que una cuadra del Estadio Azteca. Perdóname que lo diga así, pero nunca se especifica bien este tipo de cosas y luego ya nos metemos en los problemas cuando los tenemos encima. No quiero yo pensar que San Luis Potosí podría estar involucrado en un tema de intervención extranjera, pero es que esta forma de sacar las leyes, Sara, luego no es a veces lo que nos mete en problemas al Congreso, este tipo de legislar tan apresuradamente. Bueno, mira, es un tema de homologación, lo aprobaron quienes van a favor. Como venía desde la Federación. Así es, quienes van a favor porque es homologación y lo único que te digo es, hoy ya es ley, ya lo aprobó el Congreso, se aprobó el martes, vuelvo a repetirte, en lo personal y como partido votamos en contra por todo este tipo de detalles que no nos quedan claros, pero hoy es ley. Ya está aprobado, así como está aprobado también que se le aporte el 5% de presupuesto a las mujeres y el 4% a los jóvenes, ¿no? En la misma ley. Fueron 2 dictámenes diferentes, es importante que lo sepas, pero al final del día ya es ley. Ahora, entrando en la parte final de esta revisión que hacemos contigo como presidenta de la mesa directiva del Congreso, la ley de inteligencia artificial, que ha sido un asunto que ha quedado en el panorama del ojo público, no solo en el Estado, sino a nivel nacional, por cómo viene y otras cosas que tampoco se han especificado. Algunas sí quedaron especificadas sobre el tema del mal uso de la inteligencia artificial o si se tiene el generar alarma en la sociedad, pero se hablaba de que se iba a aplazar una revisión para esta ley. ¿Cómo queda eso, Sara? Bueno, a ver, la ley de inteligencia artificial que fue aprobada en el Congreso ya es ley. ¿Lo es ahorita vigente? Lo es ley y está vigente. Hay una impugnación, sí, no se ha resuelto esa impugnación. Y hoy, por cierto, escuché por ahí a la presidenta de la República que dijo también, coincido con que el tema de la IA se regularice. Entonces, a ver, yo creo que en este tema es sí o sí se tiene que regular. Sí o sí. Yo no sé cómo venga la solicitud, yo no sé cómo venga la respuesta de la Suprema Corte, porque está ahí la denuncia. No sé cómo vayan a resolver, no han resuelto, no sé de qué manera venga la resolución, pero lo que sí estamos claros, y eso lo hemos platicado en la Jucopo, los diputados, es que vamos a iniciar con yo creo que con foros, que es lo más importante, y que participen todos. Aquí hay que escuchar a todos y todo es perfectible. Yo creo que nunca nada es ley y se queda así, ¿no? Yo creo que todo es perfectible y si genera conflicto, bueno, pues vamos a resolverlo. Y la única manera es escuchándonos, con diálogo, con foros, donde participen todos y mejorar lo que tengamos que mejorar. Oye, eso es importante. Y te adelanto desde hoy, vamos a hacer foros como Congreso local. Es importante que participen ustedes y muchos más que tienen el interés también, porque ustedes saben que
Es un tema fregoncísimo el tema de la IA, pero si la sabemos usar para bien, si la sabemos utilizar para Mira, bien. no por nada, y aquí yo lo hablé en este espacio, la encíclica del Papa León XIV Así es trascendental, ¿no? Cuando el Papa León XIII dice en su anterior encíclica que él veía los peligros que se tomaban por ahí, aquello que se llamaba socialismo y aquello que se llamaba capitalismo y la revolución industrial, y él decía, valoremos la dignidad humana por encima de ello. Y eso ya lo decía León XIII. Y ahora aparece alguien que sigue esa mirada, el Papa León XIV, y dice, valoremos la dignidad humana por encima de la inteligencia artificial. De hecho, le decía el Papa, como le decía, desarmemos hay que desarmar la inteligencia artificial. Me menciona Sara, va a haber foros. ¿Ya tienen contemplado una temporalidad para estos foros? Ya todavía no tenemos fechas exactas, no te las puedo dar, pero ya quedamos que terminando el periodo nos volvemos a reunir la Jucopo y empezamos a preparar para poder hacer varios foros, no sé, 4 o 5, los necesarios para lograr que esto salga y que salga bien. A ver, San Luis siempre ha sido un laboratorio político, ¿eh? No es nuevo. Tuvimos la primera vuelta para gobernador, que fue aquello, no sé si te acuerdas, un caos. Sí. Se dio, o sea, y así como eso, muchas cosas de la historia, no es de nuestro reciente vida, la San verdad Luis es tiene histórica. un ADN político, social. Pero valioso. Sí. Y porque hemos aportado mucho al país. Entonces, ¿qué te digo? El tema de la inteligencia artificial la vamos a trabajar con foros, vamos a hacer lo que nos toca como Congreso, porque es importante, independientemente de cómo venga la resolución, o sea, es importante que te lo diga, como venga, no sabemos de qué manera, pero tenemos que lograr trabajar. Si ya lo iniciamos, y si somos, al final del día, yo creo que el único estado que le ha metido la mano al tema de la inteligencia artificial, hay que hacerlo bien. Hay que trabajar con foros, hay que lograr meterle la mano y resolver lo que más le convenga a San Luis. ¿Por qué no? Y eso, te digo con toda claridad, van a estar invitados todos, van a ser foros abiertos y empezar a trabajarlo, porque vale la pena. Oye, Sara, ¿por qué no haber buscado los foros antes de la aprobación? Bueno, yo creo que ese fue un tema que debimos haber hecho, sí, es indiscutible, pero hoy estamos a tiempo, nunca es tarde, vuelvo a decirte, todo es perfectible. Todo. Si se hacen estos foros, que me parece tienen que estar todo un gran abanico de personas, ¿no? Así es. De quienes viven de esto, pero sí mencionar, estos foros tendrían que estar bastante enriquecidos, que haya una apertura, que haya una capacidad, o sea, sí se puede reformar, Así es. volver a reformar, déjame decirlo así, reformar la reforma, ya sé que no, es demasiado lo que digo, pero es que ya se había aprobado la reforma y ahora se estaría buscando cómo acomodarla, adecuarla, creo que es la palabra. Por eso te digo, adecuarla. todo es perfectible. Ahora, todo es Sara, perfectible. yo te preguntaría en esta parte, ¿quiénes deberían de estar ahí en esa primera instancia? Bueno, yo creo que en la primera instancia, obviamente legisladores, eso es indiscutible, pero también debe estar quienes se dedican al tema del periodismo, quienes son reconocidos los periodistas. Yo creo que hay mucho bagaje potosino importante de periodismo. Yo creo que deben de estar presentes, ayudar a caminar en esta reforma. ¿Qué necesitan? ¿Qué falta? ¿Qué les sobró? ¿Qué no está bien? ¿A qué le volvemos a meter la mano? No hay otra más que en diálogo, con plática y resolviendo lo que nos interesa a los potosinos. Ahora, y ya te invitaremos porque van a estar presentes, deben de estar presentes. Yo encantado, Sara, a mí me parece que... Y obviamente colectivos y quienes quieran estar presentes, pero yo creo que sí debe de ser un tema muy puntual de ponencias claras, reales. Vamos a traer 2 ponentes o 3 de fuera, de cómo se ha resuelto en otros países incluso. Ya lo verás, estamos armando para que haya foros valiosos y que no sea un tema que ya pasó y se quedó así. Hay que resolverlo. No, nadie quiere que se quede así. No, pero hay que resolverlo. Y de la mejor manera. ¿De qué manera? Con los foros, no pasa nada. Hay que resolverlo, hay que trabajarlo y sacarlo bien. Bueno, yo te agradezco mucho esta oportunidad que nos das. Ojalá que cuando quede la temporalidad ya bien definida de estos foros nos las puedas hacer Con saber. mucho gusto. La mesa de Global Media está abierta, ¿no? Muchas gracias. Yo Jonathan. he dicho que sí mantenemos una cercanía a los comunicadores y los legisladores, pero yo, como siempre decía Vicente Leñero, ¿no? Esta línea de entre la faena, ¿no? Los toros y arriba, pues estamos los periodistas, Diferente, ¿no? Desde las gradas. Y creo que eso ha sido así, ¿no? A nadie nos sorprende, pero sí creo que estamos en un momento cúspide
de que si el propio Papa León XIV dice, señores, hay que meter a esto ya una definición y desarmar, me gusta eso que dice, desarmar la inteligencia artificial. Yo se los he dicho y lo he dicho en este foro, en estas cámaras. Yo no soy muy de fe de la inteligencia artificial, yo la veo con reservas, la veo con miedo, la veo con recelo, yo creo que por ahí no es el camino, creo que esa cosa va a tronar, te lo digo abiertamente, Sara, creo que esa burbuja tronará y creo que la legislación tiene que ir a la par, creo que sí tiene que ir a la par de los tiempos que estamos viviendo, Sara. Yo creo que así como llegó el Face, el Instagram, el X, yo considero que la IA, llegó también para quedarse. Pero ¿cuál es el tema? O legislamos para poner candados y resolver, porque puedes hacer tanto daño con la IA como puedes hacer tanto bien. O sea, es tan delgada la línea, y lo dijo, tú lo comentaste, y lo dijo el Papa, humanizar. Yo creo que esa es la palabra clave. Resolver que sí y que no. Y por ello, en la legislación, y yo estoy segura que se va a legislar en muchas partes del mundo, porque hay varios países donde todavía no. Creo que hay 2 países que son los únicos que han legislado conforme a la IA. Y han legislado cosas menores. Entonces, es importante que hagamos lo que nos toca para que el día de mañana nadie lastime. El Papa nos hace un llamado y tiene mucho que ver con la humanidad. Entonces, yo creo que este tema no se va a ir. Así como llegó el Face, el Insta y muchas otras cosas más, se va a quedar, pero tenemos que saber cómo resolverlo y cómo tratarlo. Te agradezco, Sara, que hayas venido al auditorio. Seguir en esta comunicación, a final de cuentas el auditorio es el que necesita estas respuestas y este tiempo por parte de ustedes, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho a ti, Jonathan, a tu público, al auditorio que hoy nos ve. Y estamos para servirte y seguir informando. Muchísimas gracias por la atención. A ti, gracias. Es Sara Rocha, la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, con nosotros. Es Mensajes en este momento, 2:23. Vuelvo.